Oración al Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. El género literario profético. Bueno, antes de explicar el género literario profético, vamos a tener en cuenta algo. La Biblia hebrea, o para los judíos, la Biblia está dividida en tres grandes partes. Estas partes son la Torá, profetas o Nevi'im y los escritos o Ketubim. La Torá, como bien ya sabemos, corresponde a los libros del Génesis, el Éxodo, el Levítico, el Números y el Deuteronomio, de los cuales ya hemos hablado. Profetas hace referencia a los libros de los profetas, y Ketubim hace referencia a una cantidad de escritos y narraciones y libros históricos. Son muchos escritos que no tienen que ver pues ni ya con la Torá ni con los profetas. Ahora sí, profetas. Profetas es una palabra griega que se dice naví. Naví significa en boca de, en voz de. La palabra profeta viene del griego y significa el que habla en nombre de alguien. Entonces, en este caso, sería el que habla en nombre de Dios. Profetas o Nevi'im corresponde a ese bloque de libros entre los que se encuentra José, Jueces, Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes. Todos estos corresponden a los profetas anteriores. Y a este otro bloque de libros, como son Isaías, Ezequiel, Jeremías, etc., que corresponderían ya a los profetas posteriores. Dentro de este grupo no se mencionaría a Daniel. Los profetas anteriores. Los profetas anteriores son narraciones generalmente en prosa y utilizan muchas tradiciones antiguas como anales, anécdotas, crónicas, entre otras, y describen más que todo la formación del pueblo de Israel desde su entrada en la tierra prometida hasta el destierro de Judá, que fue más o menos en el año 587 a.C. Tiene una finalidad netamente religiosa y la función de estos escritos es mirar qué pasó y por qué sucedieron estos hechos del destierro, qué pasó con el pueblo de Israel, por qué están viviendo esta situación, y le dan una característica muy religiosa por ellos debido a que abandonaron la promesa. Entonces aquí con este libro de los profetas solamente miraríamos como este valor religioso. Ya para entrar a mirar pues una parte histórica, pues ya deberíamos entrar a analizar otras situaciones que pues son un poco más complejas. Y los profetas posteriores, ellos más que todo ejercitaron su función oralmente mediante oráculos poéticos y narraciones en prosa. También cogieron muchos elementos de los profetas anteriores. El tema general del género profético, de los escritos proféticos, es la defensa de la alianza de Dios con el pueblo y la llamada a cumplir sus exigencias, pues de ello depende en gran medida la orientación presente y futura de la historia del pueblo. El género profético tiene unas formas literarias que le son propias. Entre estas está el oráculo, oráculo de salvación, oráculo de amenaza, relatos vocacionales, acción simbólica y los ayes. Y tiene otras expresiones que son tomadas de otros géneros,
Entre estas están visiones estáticas de Ezequiel, discursos forenses o pleitos de Dios contra su pueblo en Isaías y también en Jeremías, escatologías que presentan imágenes del juicio definitivo y final de Dios. En Isaías vemos esto, en Ezequiel, en Joel, en Zacarías. Dataciones o cronología, como en Daniel, y bendiciones por el estilo de Ezequiel. Dentro del género profético también podríamos incluir el género apocalíptico. En el Antiguo Testamento, este género apocalíptico lo vemos en el libro de Daniel, y ya en el Nuevo Testamento se ve en el libro Apocalipsis. El profeta transmite a los demás su experiencia de fe. El profeta es aquel que denuncia y anuncia. ¿Qué denuncia? Denuncia idolatrías, injusticias, desconfianza, hipocresías, etc. Por eso el profeta aparece en esas épocas donde hay problemáticas, sociales, donde hay problemáticas políticas, religiosas, problemática de todo tipo. Entonces, en ese momento aparece él, ¿para qué? Para denunciar todo lo que está pasando. Por eso se dice que el profeta es la voz del que no tiene voz. Y así como denuncia, también anuncia. ¿Qué anuncia? Pues la religión interior, anuncia la justicia, la santidad, la confianza, el amor. Insisten en que hay un solo Dios que es justo, que hay un Salvador y que hay un reino futuro. Algunas características del género profético son las siguientes. El profeta recibe de Dios el mensaje que debe comunicar al pueblo a través de visiones, de sueños, de reflexiones e intuiciones. Isaías, hijo de Amós, tuvo esta visión acerca de Judá y de Jerusalén. Esto lo vemos en Isaías 2:1. Otra característica. El mensaje que comunica el profeta no es suyo. Por eso siempre habla el nombre de Dios y utiliza expresiones como estas. Así dice Yahvé. Ejemplo, Jeremías 8:4, Amós 1:3. Palabra de Yahvé. Jeremías 1:15-19, Éxodo 5:15-17. Escuchen la palabra de Yahvé. Isaías 1:10, Jeremías 9:19. Otra característica. El profeta comunica la voluntad de Dios utilizando discursos, oráculos o sentencias proféticas, símbolos, imágenes y hasta dramatizaciones. Jeremías y Ezequiel son ejemplo del uso de representaciones simbólicas. El cinturón en el río, Jeremías 13. El jarro roto, Jeremías 19. El juego a la guerra, Ezequiel 4. El gesto de emigrante, Ezequiel 12. Otra característica. El profeta proyecta sucesos futuros desde la realidad presente. Aquel día, Isaías 3:18, vendrán días, Jeremías 31:31, en días venideros, Joel 3:2. Vamos a hacer el análisis de un texto. Leamos Amós capítulo 5 del 27 al capítulo 6 versículo 8. Y vamos a buscar estos tres elementos del género profético. Dice así: los lanzaré a ustedes al destierro más allá de Damasco. Lo dice el Señor, el Dios Todopoderoso. Ese es su nombre. Ay de los que llevan una vida fácil en Sión. Ay de los que viven confiados en Samaria, los jefes de la nación más importante a quienes recurren los israelitas. Vayan a Calné y vean de allí, pasen a Hamad, la grande, y bajen a Gad de los filisteos. ¿Son acaso ustedes mejores que esos países? ¿Es el país de ustedes mejor que el de ellos? Ustedes no quieren pensar en el día malo, pero están atrayendo el imperio de la violencia. Recostados
En lujosos divanes de marfil se tienden a sus anchas en sus fiestas, banquetean con corderitos gordos y becerros. Tocan la flauta sin son ni ton, imitan a David, inventando instrumentos musicales. Beben vino en grandes copas, usan los más finos perfumes y nada les importa la ruina del país. Ustedes serán los primeros en ir al destierro y se acabará el alboroto de sus banquetes. El Señor ha jurado por sí mismo, el Señor, el Dios Todopoderoso, lo afirma. Odio el orgullo del pueblo de Jacob, aborrezco sus palacios. Entregaré la ciudad al enemigo junto con todo lo que hay en ella. Bueno, entonces miremos las características. La primera característica, el profeta recibe de Dios el mensaje. O sea que el profeta no es suyo, sino que el mensaje viene de Dios. Esto lo vemos cuando recién empieza la lectura. Capítulo 5, versículo 27. Dice Yahvé, dice el Señor. Luego sigue la acusación. Yahvé señala las injusticias y pecados cometidos por el pueblo infiel a la alianza. Tendidos en camas de marfil, comen corderito del rebaño, cantan, beben, se perfuman, ¿sí? Esto sería del capítulo 6, del versículo 1 al 6. Todo lo que dice aquí hace referencia como si fuera la voz del mismo Dios. Vamos a la otra característica. La otra característica es el profeta comunica la voluntad de Dios. Entonces, continúa con la sentencia del juicio, que está precedida por la fórmula. Por eso ustedes serán los primeros en partir al destierro. Se terminará ese montón de ociosos. Eso lo vemos en el capítulo 6, del 7 al 8. Esa es la sentencia que da Dios, ¿cierto? A veces al profeta le parece muy dura la sentencia y le hace como cierta petición al Señor, como lo vemos en el mismo Amós, capítulo 7, versículo 2. Por favor, Señor, ten misericordia de Jacob, que es tan pequeño. Y ya la última característica, el profeta proyecta sucesos futuros desde la realidad presente. Entonces, termina el juicio con un anuncio para el futuro, generalmente de castigo, si es que no se da la conversión. Escaparán solo algunos pocos para sacar los huesos de las casas. Esto lo vemos en el mismo Amós, capítulo 6, del 9 al 15. No olviden hacer las lecturas correspondientes. Hagan la lectura, vuelvan a hacer el análisis. Esto les ayudará mucho más para que entendamos los textos bíblicos. Bueno, como compromiso para esta semana. Primero, teniendo en cuenta el análisis que realizamos del texto de Amós, responde, ¿qué mensaje nos da el texto para nuestra vida actual? Segundo, lee Amós 8, 1, 14. Visión de una canasta de frutas. Y responde, primero, ¿qué elementos del género profético encuentras en este texto de Amós? Segundo, ¿cuál es el mensaje que quiso comunicar el profeta? Bueno, recuerda resolver tus preguntas a través del WhatsApp, envíalas allí. A continuación siguen los otros dos géneros literarios. Para cada uno de ellos también tenemos su respectivo compromiso. No olvides realizarlo. Muchos éxitos. La Biblia es una colección de muchos libros que cuentan una misma historia de principio a fin, pero todos esos libros fueron escritos en diferentes estilos literarios. Sí, piensa en esto como si entraras en una librería donde cada pasillo tiene una clase distinta de literatura.
Tenemos historia o poesía o narrativa y cuando eliges un pasillo y tomas un libro, vas a tener expectativas muy diferentes. Buscarás cosas diferentes. Cierto, todos los libros son literatura, pero comunican de maneras muy diferentes. Sí, y es lo mismo con respecto a la Biblia. Si no prestas atención al estilo en el que están escritos, te perderás el esplendor de cada libro. Vamos a comenzar esta vez con el género literario Midrash. Quizás algunos dirán, uy, ¿eso qué es? Pero ahora que vamos a entrar en detalle, pues van a darse cuenta que no es tan difícil o tan complicado. Lo primero que tenemos que decir es que Midrash significa investigar o buscar. Entonces, por eso, pues una de sus definiciones gira en torno a que busca el sentido profundo de los hechos nuevos, teniendo como respaldo textos antiguos. Y también podríamos decir que el Midrash es una relación de textos del Antiguo Testamento con el fin de iluminar pues un nuevo acontecimiento. A continuación vamos a ver algunos ejemplos que nos permitirán entonces entender mejor este asunto del Midrash, este género literario. Y tenemos el ejemplo precisamente en los evangelios, cómo los evangelios desde la vida pues de Jesús, desde su infancia, entonces empiezan a decir, bueno, es que en Jesús se cumplen las promesas anunciadas por los profetas, por ejemplo. Tenemos aquí el texto de Isaías y un texto del Evangelio de Mateo. ¿Qué vemos? Pues que los dos precisamente giran en torno al anuncio y a la encarnación del Hijo de Dios en una virgen, ¿sí? En alguien muy joven, en una mujer muy joven, y pues al nombre que le van a dar a ese niño, a ese hijo, Emmanuel. Entonces es como si Mateo estuviera retomando las palabras de Isaías precisamente para confirmar que esa promesa se está cumpliendo. Allí lo vamos a leer en Isaías. Por eso el Señor mismo les dará una señal. Miren, la virgen, la joven está embarazada y da a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel. Y en Mateo dice así, mira, la virgen está embarazada, dará a luz a un hijo que se llamará Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Vamos a ver otro ejemplo. También de Isaías, pero esta vez con Lucas. Y este hace referencia a la figura de Juan el Bautista. Entonces, en Isaías nos dice, una voz grita, en el desierto preparen un camino al Señor, tracen en la llanura un sendero para nuestro Dios. Y en Lucas, entonces, precisamente retoma diciendo de dónde es ese versículo, ¿no? De dónde es que está tomando ese punto de referencia. Entonces dice, como está escrito en el libro del profeta Isaías, una voz grita en el desierto, preparen el camino del Señor y enderecen sus senderos. Entonces vamos entendiendo lo que decíamos al inicio, de cómo hay una relación entre textos del Antiguo Testamento que van a ser como un sustento para los nuevos acontecimientos, en este caso los que, por ejemplo, estamos viendo en los evangelios. En la siguiente cita vamos a encontrar una cita de Zacarías 9:9, con una cita también de un evangelio en Mateo. Dice Zacarías, alégrate ciudad de Sión, grita de júbilo Jerusalén, mira a tu rey que está llegando, justo, victorioso, humilde, cabalgando un burro, una cría de burro. Y entonces yo creo que ahí ya ustedes saben de qué se trata el Evangelio de Mateo. De hecho, siempre lo proclamamos en los domingos de Ramos, ¿no? Entonces decimos como que la entrada triunfal de Jerusalén, de Cristo, pues, entonces dice así, esto sucedió para que se cumpliera lo anunciado por el profeta. Digan a la ciudad de Sión, mira a tu rey que está llegando, humilde, cabalgando un burrito, hijo de asno. Entonces miren cómo vamos entendiendo este género del Midrash. También podríamos decir que Mateo pues tiene varias de estas imágenes como comparativas
precisamente porque nos quiere presentar a Jesús como ese nuevo Moisés, aquel que trae esa nueva ley. Por su parte, en Lucas nos quiere mostrar que la nueva alianza está representada en Jesús. Y en el Nuevo Testamento hay una gran cantidad de profecías del Antiguo Testamento que precisamente se aplican a la persona de Jesucristo. Con respecto al género literario epistolar, pues ahí ustedes ya lo van descifrando. Epístola, cartas, ¿cierto? Y revisemos esta imagen. Y es que la carta ha sido un instrumento de comunicación muy usado por las personas y por los grupos. Quizás en épocas pasadas más que ahora, sin embargo, no se ha perdido del todo. Y ustedes más o menos recuerdan pues la estructura de la carta, ¿no? Pues un destinatario, un saludo, propiamente el contenido y una despedida. Pues algo así vamos a encontrar también en este género epistolar que básicamente se encuentra en el Nuevo Testamento. Entonces revisemos esta imagen. El Nuevo Testamento tiene 27 libros. Y de esos 27, 21 son cartas, es decir, 21 libros pertenecen a este género epistolar. ¿Cuáles son? Las cartas paulinas y las cartas católicas. En las cartas paulinas entonces encontramos la carta a Romanos, la primera y segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, primera y segunda de Tesalonicenses, primera y segunda de Timoteo, Tito, Filemón y Hebreo. Y en las cartas católicas vamos a encontrar a Santiago, a primera y segunda de Pedro, a primera, segunda y tercera de Juan y a Judas. Y pues como toda carta tienen unas características. Sus destinatarios pues son personas o comunidades concretas. Recordemos que en estas cartas, en estos libros, pues es donde ya aquellos apóstoles de una u otra manera tienen cierto recorrido y están conformando nuevas comunidades, o lo que nosotros llamamos pues es el relato de esas primeras comunidades, de las comunidades primitivas, de lo que hoy a nosotros nos permite que llamemos a nuestra iglesia, gracias al testimonio de ellas. Entonces vamos a encontrar, por ejemplo, a Pablo escribiendo mucho, ¿cierto? Incluso a sus discípulos después escribiendo como mucho, o a las personas pues de esas mismas comunidades. ¿Para qué? Pues precisamente para seguir reafirmando ese testimonio que encontraron y esa experiencia que encontraron de Dios en Jesús. Entonces, en estas cartas, pues precisamente la finalidad es tocar varios temas o dar respuestas a inquietudes de las comunidades, o corregir o prevenir pues algunos errores. También tenemos entonces como la estructura, ¿sí? Aquí, por ejemplo, vemos la carta de Santiago, los primeros versículos en el capítulo 1, y miren cómo inicia. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, saluda a las 12 tribus dispersas entre las naciones. Entonces, allí precisamente, pues, miren que se va notando la estructura, ¿no? Inician con un saludo, quizás se presentan diciendo, pues, sí, soy Santiago, o en otras cartas, Pablo, siervo de Cristo. Entonces, eso lo vamos a notar. Viene pues como esa exhortación también. Entonces, hermanos míos, estimen con la mayor felicidad el tener que soportar diversas pruebas. Ya saben que cuando su fe es puesta a prueba, ustedes aprenden a tener paciencia. Y sigue el escrito, ¿no? La redacción. Y por allá abajo, entonces, lo que decíamos ahora en las características. A veces tratan temas muy particulares, otras veces es como, bueno, respondiendo a aquello que sienten que la necesidad, que las comunidades, perdón, necesitan
saber o necesitan recordar, porque pues este camino de iglesia pues nunca ha sido fácil, entonces es necesario que nos lo recuerden, que recuerden como esa fuente de vida, sí, esa fuente que se hizo pues precisamente hombre encarnado en Jesús y que desde él pues tenemos el gran ejemplo para ser seres humanos y para ser verdaderos hijos de Dios. Entonces acá pues vamos a encontrar en estas cartas asuntos como esos y como lo decíamos, también de alguna u otra manera como con asuntos de prevención, o sea, que eviten de caer como en ciertos errores. Y ejemplo, acá en estos últimos versículos dice, hermanos míos queridos, ya están instruidos, con todo que cada uno sea veloz para escuchar, lento para hablar y para enojarse. O sea, miren allí ya, con este ejemplo queríamos precisamente darles pues como, hacerles entender un poquito más, detallarles un poquito más aquello de la estructura de la carta, ¿sí? Entonces, la estructura pues inicia, termina con un saludo a los destinatarios en el cuerpo de la carta, entonces se tratan puntos principales, puntos varios. Y por ejemplo, en las cartas de Pablo, pues Pablo añade un detalle interesante que es una oración o una bendición después del saludo inicial, excepto en la carta a los Gálatas. Por ejemplo, aquí ya estamos hablando del final. Esto es San Pablo a los Corintios en su primera carta y miren la despedida, ¿no? Estoy muy contento con la llegada de Esteban, Fortunato y Acaico. Ellos han llenado el vacío que ustedes habían dejado y han serenado mi espíritu y el de ustedes. Los saludan las iglesias de Asia, también les envían muchos saludos en el Señor Áquila, Prisca y toda la comunidad que se reúne en su casa. Y por allá en los últimos ya dice, el saludo es de mi puño y letra, Pablo, quien no ame al Señor sea maldito. Ven, Señor, la gracia del Señor Jesús esté con ustedes. Los amo a todos en Cristo Jesús. Entonces, reafirmamos cómo estas cartas pues se parecen mucho a las que nosotros quizás hemos escrito alguna vez. Sin embargo, aquí, pues como les decía hace un rato, vamos a poder encontrar esa confirmación a través del testimonio de los mismos apóstoles de cómo ellos están orientando a las comunidades para que se conserven así, unidas, en fraternidad, en hermandad, en generosidad, en solidaridad y por supuesto con una fe que represente no solo las palabras, sino las buenas acciones y las obras con todo el amor de Dios.